GB Radio 95.9, transmitiendo por la red a todo el mundo. Está iniciando la hora de la verdad, la hora de la denuncia ciudadana, la hora donde tu voz tiene valor. El licenciado Gisbert te da la bienvenida. Comienza la hora del búho. Amigos, amigas, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo licenciado Gisbert el Búho. Estamos por esta su estación, GB Radio. Ombligo de semana, miércoles 27 de marzo del 2019, las 4 de la tarde con 4 minutos, y en este pueblo mágico de Tepoztlán, Estado de México, la temperatura es de 22 grados centígrados con bastante calorcito. Les recordamos nuestra página de internet www.gbradio.com.mx, nuestro correo electrónico gbradio@outlook.com, y nos pueden estar viendo y escuchando desde este momento en nuestra página de Facebook, GB Radio. Nuestro teléfono en cabina 5896-1230. Antes de iniciar el programa del día de hoy, de la hora del búho, una vez más, y sin haber tenido la culpa, gracias a dos empresas, una que nos vendieron como una empresa de clase mundial, la Comisión Federal de Electricidad, como lo hemos dicho en este programa, se va la luz un día sí y el otro también. ¿A quién le podemos reclamar? A nadie. El monopolio, una situación prohibida en la Constitución, el monopolio en el país, pues el monopolio aquí está y se llama Comisión Federal de Electricidad. El viernes no pudimos transmitir, pues porque se fue la luz. Al igual que el lunes en el programa de Corazón a Corazón, a la mitad del programa, pues se fue la luz. Pero quiero ver qué pasa cuando usted no paga la luz. Eso sí, para brindarles el servicio es pésimo, en serio. Pero para cobrar son buenos, en serio. Y como lo hemos dicho en infinidad de ocasiones, de un año para acá ustedes vean sus recibos de pago de luz. En el primer bimestre, vamos a poner como ejemplo, del 2018, a lo mejor usted pagaba 500 pesitos. Y bimestre con bimestre, paga usted más. Y la calidad cada vez es peor. Pero aquí tenemos a la CFE, nadie dice nada, su director general, pues fue el que hizo el fraude electoral de 1988, Manuel Bartlett Díaz. Pero ahí está, en el nuevo gabinete de la Cuarta Transformación. Dicen que se van a poner diferentes compañías de servicio eléctrico en nuestro país. Ojalá, porque es increíble que diario tengamos fallas de energía eléctrica. Y dijéramos, ok, cara la luz y mala la luz, ok. ¿Y qué pasa cuando se le quema su refrigerador, se le queman sus equipos de sonido, sus televisiones? Por ello, porque de repente se va la luz y mandan la luz a más de 120, pues se funden, se van desgastando, y llégueles y dígales a la compañía de luz que les paguen los desperfectos. ¿Y saben cuándo les van a pagar? Nunca. Eso es una compañía que nos vendió el expresidente Felipe Calderón como una empresa de clase mundial. Lo hemos dicho en infinidad de ocasiones. Antes, el mejor conductor de la electricidad es el cobre. ¿Por qué quitaron el cobre y pusieron aluminio? ¿Quién sabe? Habrá sido un buen negocio para unos cuantos y nos estamos viendo perjudicados la inmensa mayoría. Se criticaba mucho a Luz y Fuerza del Centro, pues ya quisiéramos tener el servicio que da Luz y Fuerza del Centro y no la de la Comisión Federal de Electricidad. Y por ello, amigos y amigas, les ofrecemos una amplia disculpa, que se va la luz a la mitad de un programa, o que se va la luz toda la tarde, ¿no? O se va la luz toda la noche. Y yo me pregunto, ¿y qué pasa
con aquellos enfermos que requieren del equipo de oxígeno que se conecta a la electricidad. Hay que decirles que la empresa de clase mundial no está dando un buen servicio y que a lo mejor puede fallecer ese paciente porque no tuvo el oxígeno necesario. Bueno, y la otra, en este pueblo mágico de Tepozotlán, ¿usted contrata a Telmex o contrata a Telmex? Aquí hay de dos sopas y una ya se acabó. Entonces uno tiene que contratar a Telmex. Yo agradezco mucho a la gerente de la sucursal Tepozotlán de Telmex porque nos ha brindado mucho su apoyo. Pero ese apoyo ha sido en base a que somos una radiodifusora. Y como se los dije en alguna ocasión, les vamos a regalar el tiempo suficiente para decir qué pésimo servicio. Y al igual, para dar el servicio, hay cuando quieran. Pero para cobrar, usted no les paga el día de hoy y el día de mañana usted amanece sin teléfono. Pues después de 6 o 7 ocasiones que han venido a verificar el internet, hasta que por fin se les ocurrió decir, a lo mejor el cable de fibra óptica está fallando. Bueno, el día de ayer cambiaron el cable de fibra óptica y ya estamos teniendo un internet medianamente aceptable. Pero volvemos a lo mismo del internet. ¿Usted contrata con Telmex o contrata con Telmex? Y usted dice, ok, yo quiero 20 megas de velocidad. Bueno, y los contratos, usted paga lo de 20. Pero hasta en sus anuncios son cínicos. Dicen, contrate en infinitum, a velocidad increíble, falso de toda falsedad. Y le dicen, hasta 20 megas. El hasta es desde 1 mega hasta 20 megas. Y yo les quiero poner el ejemplo de los requerimientos de una radio por internet. Nosotros decimos 20 megas de bajada. ¿Y cuántos megas de salida? Para que sea una programación aceptable, tenemos que tener por lo menos 6 o 7 megas de salida. Pero cuando nos llegan 5 megas de bajada, pues no se tiene la capacidad para subir imagen y sonido. Bueno, se contratan 50 megas, obviamente al doble o triple de precio. Y le dicen, pero si usted quiere la misma calidad de bajada que de subida, le cuesta una lanita adicional. Y es el cuento de nunca acabar, hasta 50 megas. El día de hoy en la mañana, en el programa de Cocinando con Amor, estaban bajando 35 megas. Sí, estaban subiendo 8 o 10, sí, suficiente sí. Pero es increíble que nos digan hasta 50, pero le cobren los 50. Y si usted quiere mejor subida, le van a cobrar unos centavos adicionales. Y no tiene la culpa el que mata a la vaca, sino el que le ata la pata, ¿no? Y aquí, como no tenemos de otra, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hace lo que se les da la gana en beneficio de unos cuantos, y no se les pone una multa, ni a la CFE, ni a Telmex, para decir, ustedes están obligados a dar este servicio, y están dando la mitad del servicio por el mismo precio. Vamos a ver hasta cuándo va a haber alguna autoridad lo suficientemente enérgica para que se remedie esta situación. Dicho lo anterior, una vez más, su servidor en mi calidad de director de esta radio les ofrece una disculpa, no ha sido imputación nuestra, tratamos de mejorar el equipo día con día, pero mientras tengamos a una Comisión Federal de Electricidad paupérrima y tengamos un servicio telefónico malo, pues va a ser casi imposible hacer el trabajo que nosotros pretendíamos hacer. El día viernes yo tenía preparado un tema para ustedes como el aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio Murrieta, que el día 25 cayó en sábado,
el día 23, sábado, cumplía el 25 aniversario luctuoso, aquella fatídica tarde en Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California, en donde nos siguen vendiendo la idea de que fue el asesino solitario con una sola pistola, pero con dos calibres diferentes, uno en la cabeza y otro en el abdomen, con calibres diametralmente diferentes, pero nada más apareció una sola pistola y solo apareció una sola ojiva de una pistola 38 revólver. ¿Fue un homicidio solitario? No. De eso creo que todos estamos de común acuerdo. El Mario Aburto Martínez, que apareció en la escena del crimen en Lomas Taurinas, es el mismo que al día siguiente lo presentaron en la cárcel de Almoloya de alta seguridad. Nos entra la duda. Rasurado, con el cabello corto, aseado, y siempre nos dejó ese sesgo de duda si era el mismo Mario Aburto, porque recordemos, echemos la mente un poquito para atrás, hace 25 años, que ese mismo día, el día 23 de marzo, aparecieron dos personas con mucha semejanza al Mario Aburto, que está en prisión, aparecieron muertos. ¿Casualidad o no? ¿Quién sabe? Lo último nuevo que se supo fue, y eso lo dijeron el día de hoy, no, el día de ayer, en el noticiero de Ciro Gómez Leiva, que el parte médico, cuando llegó el señor licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta al Hospital General de Tijuana, que la muerte del licenciado había ocurrido dos segundos después del disparo en la cabeza. Y nos vendieron la idea de que había fallecido 3 horas después en un quirófano. Desde que había llegado al Hospital General de Tijuana, el licenciado Colosio estaba muerto. Tuvieron que pasar 4 fiscales. El licenciado Montes, que fue una sugerencia de la esposa de Luis Donaldo Colosio, y fue el primero que llegó a la conclusión de un asesino solitario. ¿Nos seguimos comiendo esa idea? Yo, a título personal, no. Le quisieron poner la palabra magnicidio. Perdón, no fue ningún magnicidio. Magnicidio es cuando se mata a un jefe de Estado. Y en este caso habían matado a un candidato a la presidencia de la República, que estaba contendiendo con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y con el licenciado el jefe Diego Fernández de Ceballos. Eran sus dos contrincantes. ¿La tenía fácil el licenciado Colosio? No, no la tenía fácil. Pero el PRI, toda la maquinaria del PRI estaba haciendo su trabajo. Y no iba a perder la presidencia en ese momento. A lo mejor hubiera sido un poco más competida. Y nos surgen varias dudas. El que era el secretario de Luis Donaldo Colosio y el encargado de la campaña era nada menos que Ernesto Zedillo Ponce de León. ¿Y por qué el que estaba como coordinador de la campaña no acompañó a Luis Donaldo Colosio a Tijuana? ¿Por qué guardias presidenciales le puso como jefe del Estado Mayor Presidencial a Luis Donaldo Colosio a Domiro García Reyes, un general de división, pero que era tuerto, cuando era el encargado de su seguridad? Y no digo que porque haya tenido algo que ver el general Domiro García Reyes, pero si fue una casualidad, porque el tiro sale por el lado derecho del candidato a la presidencia y era del ojo que no veía el general Domiro García Reyes. ¿Fue plan con maña? ¿O nada más era el único general que se podía ser el encargado de la seguridad del candidato presidencial? Hubo algo que dijo ese 6 de marzo de 1994
ahí en el Monumento a la Revolución, que de ahí se achaca que hubo una separación total entre el presidente Salinas de Gortari y el candidato priista. De eso vamos a seguir comentando, amigos, amigas. Nos vamos a nuestro primer corte, son las 4:18. ¿Qué me dicen en cabina? Que me continúe. Vamos entonces a continuar con el mismo caso de Luis Donaldo Colosio. Yo me pregunto, ¿quién era Luis Donaldo Colosio y por qué llegó a ser candidato a la presidencia? Creo que ese fue el meollo del asunto. Nativo de Sonora, de Valle de Quinos, en Sonora, un hombre con poca preparación política. Un buen hombre, no me queda la menor duda. Nunca he sido priista, ni tampoco panista, ¿no? Gracias a Dios soy libre pensador conforme a los partidos políticos. No siento que ningún partido político haya hecho lo más mínimo por mejorar nuestro país, pero creo que era un buen prospecto para la presidencia de México. Un hombre joven, un hombre con visión, pero un hombre poco político. Hay que recordar aquel discurso del 6 de marzo del 94, cómo dijo que estaba apenado con el pueblo de México, porque los habían olvidado a muchas personas de la República durante décadas. Pues yo creo que eso no le cayó en lo más mínimo bien al entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Y de ahí se nombra que hubo el distanciamiento. Volvemos a lo mismo. El candidato lógico por la cercanía con el presidente era Manuel Camacho Solís. Era el candidato lógico. También recordemos que cuando se nombra al licenciado Colosio como el candidato a la presidencia, hay una pugna muy fuerte entre Manuel Camacho Solís, el presidente Carlos Salinas y el candidato Luis Donaldo Colosio. ¿Por qué determinó el expresidente Salinas a él? Muy sencillo, no era secreto de nadie, era un secreto a voces que se había decidido imponer a Luis Donaldo Colosio por la sencilla razón de que pudiese ser más manipulable que Manuel Camacho Solís. ¿Y por qué digo esto? Porque el expresidente Salinas quería regresar a la presidencia en el 2000. Y cuando vio que ya no era tan maleable Luis Donaldo Colosio, creo que hizo un paso para atrás el expresidente Carlos Salinas y dijo, perdón, para mí fue, y lo seguiré creyendo, un homicidio de Estado. ¿Quién lo ordenó? Pues en ese entonces, amigos míos, no se movía un árbol, no se movía la hoja de un árbol sin el permiso de los pinos, ¿no? Entonces, cada quien sacará sus propias conclusiones. Habrá gente que siga creyendo que fue el homicida solitario, que no hubo intelectualidad en el delito. Para mí sí hubo intelectualidad en el delito, y tan es así que la señora Diana Rioja, la esposa de Luis Donaldo Colosio, corrió del sepelio a Manuel Camacho Solís y no saludó al presidente Carlos Salinas. Entonces, ¿fue un homicidio de Estado? ¿Fue el asesino solitario? ¿Fue la casualidad? ¿O qué fue? Habría que recordar que nada más tenía 2 candidatos suplentes el expresidente Carlos Salinas. Era el gobernador Aranda, que no recuerdo su nombre, ya falleció por cierto, de Querétaro, que había sido gobernador, y Ernesto Zedillo Ponce de León. Ello en virtud de que la misma Constitución lo dice, que nadie podrá ser candidato a la presidencia estando ocupando un puesto público. Y el exgobernador Arana y Ernesto Zedillo eran los únicos que cumplían con ese requisito constitucional, que tendrían que llevar 6 meses sin laborar en el gobierno. En ese entonces, 1994, a 25 años de distancia, había pensamientos todavía muy radicales, había pensamientos todavía muy sectistas,
Y habría que recordar que el exgobernador Arana era homosexual. Y no hubiera sido muy bien visto en esos años que él hubiera sido el candidato o quizás el presidente de la República. Ahora lo vemos con otros ojos totalmente diferentes, pero en 1994 la homosexualidad no era bien vista y mucho menos bien vista a nivel político. Creo que no midió esa consecuencia el expresidente Carlos Salinas de Gortari. El escoger a alguien para una posible modificación a la Constitución para la reelección en el 2000. Esa era la franca intención de Carlos Salinas de Gortari, poner a alguien que él pudiera manejar y poder ser un candidato nuevamente a la presidencia de la República en el año 2000. Al verse frustrado esta situación, tuvo que escoger a uno de los dos que tenía, no tenía más, y escogió a Ernesto Zedillo Ponce de León, al cual calificaban como el niño, el chavo del 10, por una burla semejante al Chavo del 8, que era un programa muy visto en la televisión mexicana. ¿Por qué el Chavo del 10? Porque no tenía la más mínima experiencia, pero que era de Baja California él, pero que era un hombre muy preparado, y tenía un promedio de 10 en su carrera con la medalla Belisario Domínguez que da la universidad, aunque él estudió en el Politécnico. Y volvemos a caer en lo mismo. El coordinador de la campaña de Luis Donaldo Colosio, siendo de Baja California, no fue a Baja California con el candidato, se quedó en Mazatlán, Sinaloa, y ese día casualmente matan al candidato. Ya es la tercera coincidencia. ¿Será cierta? ¿Será falsa? No lo sé, pero no deja de ser una coincidencia que el coordinador de campaña, que es el que tiene que ir de avanzada, no haya ido. Segunda, era la primera ocasión, por revolución, que un candidato a la presidencia de la República no tuviera una logística determinada del lugar donde iba a llegar. Siempre te tenía que tener un lugar de entrada y un lugar de salida. Aquí había el mismo lugar de entrada, era el mismo lugar de salida. No se le puso escolta por la Policía Estatal de Baja California Norte. ¿Otra coincidencia más? Pues vamos a seguir hablando de coincidencias. Y de ahí a que nos vuelan a decir el asesino solitario, y lo dijo ahora la señora secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que no hay pruebas contundentes para reabrir el caso Colosio, porque las pruebas son rotundas de que es el asesino solitario y que no hay pruebas que demuestren lo contrario. Pues, amigos, amigas, en la hora del búho, en cuestión de 15 minutos ya encontramos 4 situaciones que no eran lógicas. Que el coordinador de la campaña no fuera en avanzada o junto con el candidato a la presidencia al lugar en donde iba a presentar el candidato. La segunda, que el jefe de la seguridad de Luis Donaldo Colosio, un general de división, no viese con su ojo derecho, lugar por donde entró el primer proyectil hacia la cabeza del candidato. La tercera, que no había un suplente que pudiera suplir al candidato. Que no hubiera policía estatal, que no hubiera guardia presidencial en el lugar, que no fuera una ambulancia. No, podemos ver videos y nos podemos meter a las páginas de YouTube y vemos que todo candidato a la presidencia de la República, exceptuando el actual señor presidente, lleva una ambulancia por cualquier situación que pudiese presentarse. Desde un malestar, una enfermedad, un atentado, cualquier situación, siempre iba una ambulancia atrás. En esta ocasión, aparte que no iban en una ambulancia, era una camioneta vieja con la que llevaban al licenciado Colosio al mitin de Lomas Taurinas. Son muchos los puntos. Agarraron a Mario Aburto, hicieron pantomimas en televisión. Según el informe médico,
el licenciado Colosio estuvo 2 segundos con vida antes de morir, después del balazo en la cabeza. Y nos venden la idea de que cuando le dan el tiro, él gira y con otra arma le dan un disparo en el abdomen. Perdón, cuando alguien fallece se desploma, no gira para caerse, punto, y menos con 2 segundos, y menos que nada más apareció una sola ojiva de bala. ¿Que hubo varios detenidos más? Sí, pero ¿qué creen? Todos salieron absueltos. Hubieron 5 detenidos más y todos absueltos. ¿Alguien se quedó conforme con la determinación del licenciado Montes del asesino solitario? No. Pasó una licenciada de nombre Olga, a ver si ahorita me recuerdo el apellido, y volvió a sacar el mismo diagnóstico, asesino solitario. Después llegó un fiscal sui generis, Pablo Chapa Besanilla. Los han de recordar que fue el que consultaba a una bruja y que les dijera los astros cómo venían. Recuerden que hasta hicieron un agujero para ver si encontraban una osamenta, un cuate desequilibrado mental, que fue el que metió preso a Raúl Salinas de Gortari, y que también terminó por concluir que era el asesino solitario. Y después, por González Pérez, que en ese entonces era muy joven, que actualmente está en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y en 2 años de continuar con el caso, siguió diciendo el asesino solitario. Amigos, amigas, de regreso en esta su estación, GB Radio, ya iba a decir Radio Tepoztlán, esto fue Radio Tepoztlán en alguna ocasión, ahora GB Radio. Pues seguimos con el tema de Luis Donaldo Colosio. ¿Se va a saber la verdad? Amigos, amigas, del 63 que mataron a Kennedy, 63 a la fecha son, ¿qué? 55 años, 56 años que mataron a Kennedy. No se sabe quién lo mató. Aquí a 25 años que mataron a Luis Donaldo Colosio, ¿vamos a saberlo? No, no lo vamos a saber. ¿Qué dice el señor presidente que se van a desbloquear todos los archivos de Seguridad Nacional? No, van a haber algunos que nunca vamos a saber. Y uno de ellos es el triste homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Creo, para mí fue un homicidio de Estado. ¿Quién lo ordenó? Nada más había 2 personas con el poder suficiente para hacerlo. Córdoba Montoya, el secretario particular del presidente, y el mismo presidente. ¿Quién fue? ¿Quién sabe? Obviamente nunca lo iban a aceptar, obviamente nunca iban a decir que fue un homicidio de Estado, por mucho que hayan puesto 4 fiscales especiales, nunca se va a saber. Es una información clasificada y que nunca nos vamos a enterar de la realidad, de esa verdad. ¿Hubiera sido bueno? Yo siento que sí. Yo siento que obviamente estaba 20 veces mejor preparado que Ernesto Zedillo Ponce de León. ¿Hubiera hecho un mejor papel? Sí. Aunque eran casi de la misma edad. El licenciado Colosio nació en 1950, lo mataron a los 44 años. Más o menos sería la edad de Ernesto Zedillo, ahorita que tuviese, que 67, 68 años, iría a cumplir 69 años el licenciado Colosio. A los pocos meses fallece su esposa, Diana Laura Rioja de Colosio, de un cáncer terminal que ya tenía ella desde que él era candidato a la presidencia, en un estado muy demacrado. Fue un espectáculo lo que se hizo con el velorio de Luis Donaldo Colosio.
vamos a imaginar que no le agradó lo dicho aquel 6 de marzo del 94 en el Monumento a la Revolución. Ahí es donde digo, no tenía las tablas políticas de Luis Donaldo Colosio. Pudo haber pedido perdón a la nación por tantos sexenios que no se hizo nada por el pueblo de México. Y como bien decían, en cada sexenio salen 6,000 millonarios más, ¿no? Cierto. A ver cómo nos va con la cuarta transformación, que vamos a hablar en forma posterior del señor presidente de la República. Pero ya está tan desgastado que si vemos la única estatua que hay del licenciado Colosio está enfrente del Auditorio Nacional y es el puro busto, que ha de ser medio metro. Eso es todo lo que hay como recuerdo del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta. Por algo, porque presidentes salen y les hacen estatuas y les ponen avenidas y nombres de calles y nombres de colonias, y nada más podemos ver, ¿no? Aquí, cerquita de aquí de la estación, tenemos la avenida López Portillo, ¿no? Como si hubiera hecho tanto el señor. Muy poquito fue lo que hizo, pero una de las avenidas más importantes de la zona conurbada de la Ciudad de México es Avenida López Portillo. Entonces, no, imagínense, y de Luis Donaldo Colosio, no sé, no recuerdo si en la Ciudad de México hay alguna calle o avenida o colonia que se llame Luis Donaldo Colosio. Hasta donde yo me quedé, no. ¿Sí lo hay? Ahorita que me averigüen a ver si hay alguna, no un callejón, o una cerrada, no, una calle importante en la Ciudad de México, en alguna zona adecuada de la Ciudad de México, en donde se llama Avenida Luis Donaldo Colosio. Pues ya 25 años y podrán pasar otros 25 más que la nueva generación va a seguir sin saber del asesino solitario o del complot. Para mí me quedo con un homicidio de Estado en donde se fraguó, donde el coordinador de la campaña fue cómplice y después fue presidente de la República, Ernesto Zedillo, donde el general Domiro García Reyes se llevó la peor parte, porque fue juzgado severamente hasta que escribió un libro que tuve oportunidad de leerlo, en donde todo el mundo sabía que él era tuerto, que él tenía ceguera total de su ojo derecho, y aún así, guardias presidenciales lo asigna para vigilar al candidato nada más del revolucionario institucional a la presidencia de México, que llevaba 63 años de hegemonía en el poder y que con Carlos Salinas de Gortari no iba a dejar que ningún partido de oposición llegara a la presidencia. Por ello, pienso que le debieron de haber puesto no a un mejor hombre, uno que no tuviera una deficiencia física, como en el caso de Domiro García Reyes. A partir de ahí, ningún candidato a la presidencia ha ido a un mitin político sin que haya un lugar de entrada y un lugar de salida, por mera logística. Ya no es por voluntad, es por logística. Creo que el único candidato a la presidencia que no ha llevado una ambulancia es el señor Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente de México, por su muy particular forma de ver la política. Un aniversario más y seguirán contando. Y seguirán cada 23 de marzo de los siguientes años, recordando la muerte de Luis Donaldo Colosio y repitiendo las mismas palabras desde el 23 de marzo del 95 hasta el 23 de marzo del 2019, las mismas. No hay pruebas de que haya sido un complot, de que haya habido otro asesino o de que haya habido una intelectualidad del delito. ¿Eso nos quieren vender? Pues eso
lo tuvimos que comprar y no por creencia. Porque para mí, insisto, hubo una intelectualidad del delito y no fue una sola persona quien disparó en contra de la persona de Luis Donaldo Colosio. Hay un tiro en la cabeza, disparada por una 38, y hay un tiro, presumiblemente por 45, en el abdomen, y que nunca se encontró la ojiva. Y un dato adicional, cuando hay algún homicidio, normalmente sellan el lugar para encontrar algún tipo de elemento que pudiesen llevar a la captura del presunto responsable. Casualmente ahí, en Lomas Taurinas, en uno de los barrios pobres de Tijuana, no pusieron ni vigilancia alguna y hasta el día siguiente se presentaron para ver qué encontraban. Y casualmente solo encontraron una sola ojiva de bala. Hay una colonia, Luis Donaldo Colosio, en el Estado de México. En Morelos, en el Estado de Morelos, perdón. ¿Y por qué no fue alguien lo suficientemente importante para que pusieran una colonia en el Distrito Federal? Hay una colonia que se llama La Araña, imagínense ustedes, un barrio pobre del Álvaro Obregón, pero que se llama La Araña. ¿Y por qué no pusieron la colonia Luis Donaldo Colosio, no? No, les gustó más La Araña. Pues aquí tenemos desde Brasil, muchas gracias, Seuli Santos. Buenas tardes a todos desde Brasil. Para ir ahorita a Copacabana, a Río de Janeiro y a Sao Paulo, Brasil, a darnos una vueltecita. Pues vamos a concluir con este tema de Luis Donaldo Colosio Murrieta, en un aniversario luctuoso más, el número 25, y ahora veremos para cuándo sale el supuesto homicida único de él, Mario Aburto Martínez. Lo sentencian a 40 años de prisión. Creo que la sentencia está mal dictada, porque le pusieron por magnicidio, y como lo decíamos al principio del programa, magnicidio es la muerte de un jefe de Estado. Luis Donaldo Colosio no era jefe de Estado, era un candidato a la presidencia de la República. Y en la sentencia dice que se califica de homicidio, calificado en primer grado, por magnicidio en contra de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Y le ponen en ese entonces la máxima sentencia, que era de 40 años. Ahora la máxima sentencia es de 50 y es única y exclusivamente por parricidio. Para la muerte de alguno de los dos padres, madre o padre, se le aplicará la pena máxima de 50 años. Aquí le pusieron 40 años. No recuerdo si el magnicidio se le puede aplicar algún beneficio de ley. Por lo que veo, si no se puede aplicársele algún beneficio de ley, estaría a punto de poder salir de prisión. En ese entonces tendría unos 22 o 23 años, ahorita de tener muy cerquita de los 50 años Mario Aburto. Su familia, casualmente, es otro de los datos curiosos que habría que analizar, amigos y amigas, viven en Los Ángeles, California. Les dieron asilo político los gringos a la familia de Mario Aburto, pese a que un integrante de esa familia mató a un candidato presidencial. ¿Suena lógico? Pues desde entonces viven en Los Ángeles, California, y le enviaron una misiva al señor presidente López Obrador diciendo que se reabra el caso porque su hijo es inocente de la muerte de Luis Donaldo Colosio. El presidente dijo: se lo voy a enviar a la secretaria de Gobernación y que ella determine. La secretaria de Gobernación de inmediato dijo que no hay elementos suficientes para reabrir el caso, que 4 fiscales especiales habían pasado por el mismo y los 4 habían llegado a la misma conclusión. El asesino solitario de Mario Aburto Martínez. Vamos a ver si se queda otros 15 años más en prisión, si fue inocente,
pues ahí se quedó toda su vida, saldría a los 65, 70 años de edad, quién sabe si le dé, porque hay que recordar que desde el primer día que ingresó a un penal, ha ingresado en todas las cárceles que ha estado, han sido cárceles de máxima seguridad. Entonces, 25 años ahí son muchísimos años, donde en todos los penales de alta seguridad están 23 horas en su celda y 1 hora en el patio. Entonces, 23 horas guardados durante 25 largos años. Si fue inocente, tuvo que haber vendido su vida muy cara. Y si fue culpable, pues hizo acreedor a una vida patéticamente horrible. Pues cambiemos de tema, ya son las 4:48. Amigos, hace una semana, si acaso, estábamos hablando de una senadora, Jesusa Rodríguez, en donde nos dijo traidores a la patria, senadora por Morena, porque al comer carnitas, y aquí tengo dos invitados que les gustan las carnitas, éramos traidores a la patria, porque después de que los españoles con Hernán Cortés derrotan a la gran Tenochtitlán, fueron a festejar con puerco, comiéndose una cena con puerco. Tan inculta resultó esta senadora de la República, que habría que decirle que en España se come muy diferente la carne de puerco a como nos vendió la idea esta senadora de que aquel que coma carnitas es un traidor a México porque está festejando la caída de la gran Tenochtitlán. Yo sí me burlé, porque para comenzar, el puerco en España se come de una forma diametralmente opuesta. Segunda, habría que ver de dónde sacó el dato tan preciso de que comió carnitas Hernán Cortés después de haber caído en la gran Tenochtitlán. A ver si hay documentos que avalen lo dicho por la senadora. Y de ahí a que 500 años después, que este año se cumplen, medio milenio de años después, alguien, una persona X, nos diga que aquel que comamos carnitas somos unos traidores y estamos festejando la victoria de Hernán Cortés en la nueva Tenochtitlán. Y yo hago algunas reflexiones, amigos y amigas. Ahorita somos poquito más de 130 millones de habitantes. El próximo año va a haber censo, vamos a ver cuántos hombres y mujeres somos los que habitamos este hermoso país. Pero yo creería que el 95% de los que habitamos aquí tenemos influencia española. Nos guste o no, uno los tendremos más directos. Yo soy mestizo, orgullosamente mestizo, hijo de padre español y madre mexicana. Pero la mayor parte tiene, aunque sean 2 gotitas en su sangre de español, para que nos vengan a decir, las carnitas como las conocemos, oriundas de Michoacán, no las conocen en España. Lo que es la ignorancia, ¿no? Lo que dice una senadora de que si comemos carnitas, estamos festejando la caída de la gran Tenochtitlán. Y no sabe la senadora que las carnitas como tal no las conocen en España. Entonces, partamos de esa tesitura, y si no tuvimos suficiente con ello, no sé quién asesoró al señor presidente de la República para enviarle una carta al rey Felipe VI de España, pidiéndole una disculpa pública en nombre del gobierno español a los mexicanos por lo que habían hecho hace 500 años los españoles en México. Me cayó de asombro que haya pedido esa disculpa pública dirigida en una carta al rey
Felipe VI de España. Y más aún, me cayó doblemente de extraño que haya hecho pública esa carta que le envió al rey. Y más aún, me voy a un extremo. ¿Y por qué no hizo pública el señor presidente la reunión que tuvo con el yerno de Donald Trump en la casa de un particular? Ya sé que el señor presidente no le gustó los pinos y mandó cerrar los pinos. Entonces, cada vez que venga un jefe de Estado, lo van a recibir en casa de algún particular, porque para el caso extremo lo debió de haber invitado a su casa. Para que hay secretos de Estado que no tienen por qué saberlo la gran inmensa mayoría de los hombres y mujeres que vivimos aquí, ¿eh? Y se filtró la noticia de que había ido el yerno de Donald Trump a la casa de un alto ejecutivo de Televisa a cenar con el presidente López Obrador. ¿Y por qué no se le pidió no se le envió una misiva al presidente Donald Trump a que ofreciera una disculpa a los mexicanos porque se habían robado la mitad del territorio? ¿Por qué no se le envió una misiva al gobierno francés para que pidiera una disculpa pública con la invasión francesa en México? ¿O esas no fueron invasiones? ¿No hubo la invasión norteamericana en nuestro país? No, los niños héroes, no fue consecuencia de la invasión norteamericana a nuestro país. Y no hubo una invasión francesa en donde en los fuertes de Loreto y Guadalupe, en Puebla, ahorita se me fue el nombre de los indios que ganaron al ejército francés. A ver si me lo pueden averiguar, por favor. ¿Y no hubo una invasión francesa en México? ¿Y por qué no se le pidió que nos ofreciera una disculpa pública al presidente francés por esa invasión? Pero sí se le pidió al gobierno español. Y más aún, sacapuastlas. Y más aún, en México yo consideraría, salvo su mejor opinión, que el 80% de su población es católica. Sabemos que el señor presidente de la República, él lleva una religión cristiana, no es católico. Pues también le mandó una misiva a su santidad, el Papa Francisco, donde también que públicamente se disculpe ante el pueblo de México por la Santa Inquisición. No me cuadran las ideas. Amigos, amigas, de regreso en esta su estación, GB Radio. Pues estamos hablando sobre la carta que envió el señor presidente al rey Felipe VI de España y a su santidad, el Papa Francisco. Yo no sé en qué términos, si pidiéndoles, exigiéndoles o solicitándoles una disculpa pública al Vaticano por haber creado la Santa Inquisición y al rey Felipe VI por haber descubierto América, yo creo, porque mandó a Cristóbal Colón, después mandó a Hernán Cortés. No he conocido, no sé si ustedes, y ojalá si ustedes lo saben, me quiten esta ignorancia, una conquista normalmente no es pacífica. No sé si porque sea necesario o porque así es la raza humana, el fuerte sobre el débil. De que el indio mexicano, era bastante más culto que los europeos, pero con mucho, pero con mucho. Ponen
que Hernán Cortés exigió que les entregaran a 15 doncellas, entre ellos la Malinche. Pues qué mal informados están, porque la Malinche estuvo con Hernán Cortés y tuvo un hijo, y no fue a intercambio de nada, se la regalaron. Ahora una mujer excesivamente hermosa. No hay fotografías de la Malinche, no hay algo que nos diga cómo era la Malinche, más que hablaba, tenía una facilidad para los idiomas y sus dialectos. Pero no he conocido, me gusta mucho la historia, no he conocido una sola conquista que se haga por las buenas. Porque si hay alguien que debiese de pedirle perdón al mundo, son los gringos. Porque invaden a diestra y siniestra a donde sus intereses se le da la gana. Con los muertos, que eso no le importa a los gringos. Ellos dicen, mientras en Estados Unidos no nos invadan, porque cuando las Torres Gemelas en Nueva York armaron un relajo increíble por los 3, 4, 5 mil muertos que hubieron. Gente inocente. ¿Y cuántos muertos hubo en Vietnam? ¿Y cuántos muertos hubo en Afganistán? ¿Y cuántos muertos hubo en Irak? ¿Y cuántos muertos hubo en Irán? Inocentes. Por las invasiones, no por conquistas, por invasiones de los gringos hacia los países que se le ha venido dando la gana. Hay que recordarle al señor presidente López Obrador que los Estados Unidos eran 13 colonias. ¿Y quién habitaba esas 13 colonias? Los presos que no querían los ingleses en Inglaterra, los mandaron a las 13 colonias porque no querían gente delincuente en Inglaterra, en el Reino Unido. Y de esas 13 colonias, es uno de los países más grandes del mundo. A México le robaron la mitad del territorio. A Rusia le robaron Alaska. A Japón le robaron Hawái. A Puerto Rico también se lo robaron. Perdón. Y nunca han sido por las buenas. Y cuando se quisieron adueñar hasta el río Suchiate en Chiapas, vinieron y nos invadieron. Y ahí, como muestra, ahí están los niños héroes de Chapultepec, ¿no? Del castillo de Chapultepec. Estuvo el yerno de Donald Trump en México la semana pasada. ¿Por qué no le dijo, no le pidió, no le sugirió o no le solicitó a Donald Trump que pidiera una disculpa pública a los mexicanos por habernos robado la mitad del territorio y por haber, en forma posterior, haberlo invadido? ¿Por qué? Siendo un país, el país de mayor consumo de drogas en el mundo es Estados Unidos. El país en donde mayor cantidad de armas hay en los habitantes es Estados Unidos. El país que más gasta en armamento es en Estados Unidos. El país que más municiones y armas produce para repartirlas en el mundo es Estados Unidos. ¿Y por qué no le pedimos a los Estados Unidos que nos ofrezcan una disculpa pública, Sí, porque no trago a los gringos, ¿no? Y de ahí se aparece la palabra gringo, Y aparece la palabra gringo en México. Y aparece la palabra gringo en Puebla. Ahí es el inicio de la palabra gringo. Porque venían vestidos de verde. Verde en inglés es green. Go, vete. Vete, verde. De ahí aparece la palabra gringo. O sea, habría que pedirle al presidente Donald Trump una disculpa, ¿no? Al presidente francés, otra disculpa. Ya se le pidió al rey, al rey Felipe, ya se le pidió a su santidad el Papa Francisco. ¿Y por qué a los otros países que nos invadieron arteramente no se les ha pedido? Francia no nos quitó nada, España se llevaron oro y se llevaron cuanta cosa quisieron. Pero los Estados Unidos nada más nos quitaron la mitad del territorio. La parte productiva, está el petróleo en los Estados Unidos, era de México. Menos Florida, porque Florida era de España. Y también se la robaron.
Entonces, ¿por qué a dos personajes, uno de ellos vino a la toma de posesión del presidente López Obrador, el rey Felipe VI? ¿Cómo le cayó? Oye, amigos, amigas, yo creo que le habrá caído como una mentada de madre al rey, ¿no? 500 años después, y le contestó el gobierno español con mucha diplomacia, porque ni siquiera contestó el rey. Perdón, el mundo hace 500 años, señor presidente, era muy diferente a lo que es ahora. Nada más. Si yo, insisto, por favor, quítenme esa ignorancia. No he sabido de una sola conquista que no haya sido violenta. Y podemos ver, la mitad de África fue conquistada salvajemente, y hasta el siglo XIX las personas de color eran tratadas como auténticos esclavos. ¿Y qué decir de Portugal? Invadió y conquistó Brasil. Yo no he visto que un presidente brasileño le haya dicho a Portugal: oye, pídeme disculpas, ¿eh? Y la esclavitud. ¿Y por qué no decimos, y qué beneficio nos trajo la conquista de los españoles a México? El caballo, muchísimos animales de granja. Lo peor que nos trajeron fueron las armas, que fueron con las que le pusieron en media madera a los aztecas y a los mayas y a los totonacas y a todas las... Manejaban la pólvora. Los indígenas de nuestro país no la manejaban. Si no hubieran sido los españoles, hubieran sido los franceses, hubieran sido los ingleses, hubieran sido los portugueses, se decía que era el continente culto, Europa. Ahora, si quieren cultura, habría que irse con los mayas, habría que irse con los incas, para que vean lo que es realmente la cultura. No la cultura bélica, que era la europea. La cultura real era de los mayas y de los incas. Esas eran culturas. Vemos pirámides que llevan 2.000 a 3.000 años y no se les cae, pero ni una piedrita. Y una astrología impresionante y un calendario extraordinario. Esas eran culturas. Que a México lo descubrieron los españoles, qué poca cultura tienen en algunas partes del gobierno. Los primeros colonizadores de América fueron los vikingos. Y fue en Canadá y en el norte de América. No llegaron a México los vikingos, porque eran los piratas de aquel entonces. Esos fueron los primeros pobladores que no colonizaron, que llegaron a América. Si algo le pudiéramos reclamar a los españoles, fue que por qué nos pusieron indios cuando Cristóbal Colón se equivocó y llegó aquí por accidente. Pensó que había llegado a las Indias. Y de ahí que nos pusieron indios. En lugar de decirnos mexicas, nos pusieron indios porque un error de cálculo de Cristóbal Colón. Pero, ¿a qué nos lleva esto? A una falta de diplomacia por parte del gobierno mexicano, a una falta de tacto político por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y a una forma sui generis, a título personal, sui generis de gobernar nuestro país. Por desgracia, lo hemos dicho, el señor presidente de la República se expone a hacer sus apariciones diarias en sus conferencias matutinas a cometer errores. Ni el señor presidente ni nadie tiene la obligación de tener todos los datos en la cabeza, de ser una enciclopedia caminando. Y ante la presentación pública diario, durante hora y media, 2 horas del señor presidente, se va a desgastar su imagen. 2, va a contestar muchas veces situaciones que no son verdades absolutas.
ni siquiera verdades relativas, por el tema que vamos a tratar a continuación conforme a la libertad de expresión y libertad de prensa, que para mí fue otro error del señor presidente de la República. ¿Qué se va a ganar, amigos y amigas, solicitándole a unos presidentes o a otros reyes o al máximo jerarca de la religión católica una disculpa? Aquí, si pudiésemos alegarles algo, y yo no sé a quién echarle la culpa, si a los españoles o al Vaticano, fue que en donde había una pirámide, hay una iglesia, a modo de ir catolizando al pueblo mexicano. Donde hay una pirámide, donde había una pirámide, ahorita hay una iglesia. Y nos vamos al centro histórico de la Ciudad de México y vamos a ver ¿por qué habrá tantas iglesias? Porque ahí había una pirámide. Y el Templo Mayor, nada más imagínense ustedes, ¿qué está arriba del Templo Mayor de Tenochtitlán? La catedral. Era el máximo templo para los aztecas. ¿Qué tenían que hacer? Construir la máxima iglesia arriba del Templo Mayor. ¿Qué es peor, robarnos nuestros orígenes o haber conquistado? Porque si le dicen al Papa Francisco que por qué la Iglesia Católica construyó las iglesias en donde había una pirámide, pues le va a contestar, lo ignoro, es de imaginarse que querían cambiarle la ideología religiosa de los indígenas mexicas a darles la imagen de Jesús Redentor, el catolicismo. Y lo he dicho y lo he reiterado en muchas ocasiones en su programa La Hora del Búho. Lo decíamos hace un momento. Creería que el 80% de la población en México es católica. Pero tan respetable es ese 80% como es el otro 20%, que pueden ser cualquier cantidad de religiones. Testigos de Jehová, cristianos, judíos, N cantidad de religiones, todos son respetables. Dicen que en política y en religión nunca nos vamos a poner de acuerdo. Pero, ¿por qué decirle a su santidad que ofrezca una disculpa por haberse creado la Santa Inquisición? Pues esas eran las formas en 1500, en los 1600, esas eran las formas. ¿Aceptables? Pues no pueden ser aceptables de que porque alguien habla dormido, ya estaba con el demonio adentro y los quemaban, ¿no? Y la mujer que hacía cualquier cosa fuera de una normalidad la quemaban en leña verde, porque eran brujas, ¿no? Era el extremo y lo opuesto a la palabra de Dios, o a la que nos dijeron la palabra de Dios en la Biblia. Pero, y yo me pregunto, entonces, ¿por qué hubo la situación de considerar a las personas de color, mal llamados negros, porque tampoco son negros? Es decir, los negros van a ser esclavos. Pues eso no sé si lo hizo la Iglesia Católica en su oportunidad o no. Pues una cosa es estar hablando, finales de 1400 y los 1500, hablar que a principios del siglo XX había esclavitud en África, ¿eh? Y era por parte de los ingleses, que tampoco son católicos, son anglicanos. Entonces, el tratar de remontar a 500 años, tendríamos que remontarnos a formas totalmente diferentes. Si los que nacimos en el siglo pasado, en el 1900, hay una diferencia abismal de las formas educativas, de las formas de comportamiento, de la forma de alimentación de los 1900 a la generación de los 2000,
es diametralmente opuesta. Ahora, y estamos hablando de 19 años. Ahora, querer decir que hace 500 años que nos pidan una disculpa, pero uno no puede estar lejamente de una realidad. Señor presidente, creería no es que volteemos si no querramos ver nuestra realidad o de qué fuimos hechos la realidad. Su abuelo era del norte de España. Gracias a los españoles tú estás aquí. Gracias a los españoles yo estoy aquí. Y gracias al 90% de la población en México que tenemos algún tipo de descendencia española. Veo muy pocos apellidos Xochitl o nombres Xochitl, Hernández, Gómez, Bolaños, Martínez, Tantín. No son españoles nativos, no son apellidos nativos de nuestro país, ¿no? No somos Moctezumas, Cuitláhuacs, Jicoténcatl, no. Tenemos apellidos españoles, la inmensa mayoría de los hombres y mujeres que vivimos aquí. Entonces, de una u otra forma nos debemos a lo que en alguna ocasión, hay que recordarle al señor presidente, se le denominó la madre patria, que no estoy muy de acuerdo con esa denominación, porque tampoco nos vino a enseñar gran cosa. Nosotros, los mexicas y los mexicanos en general, tenían una cultura opuesta, diferente a la española, pero tampoco fue la madre patria. Quizás la madre patria sea que conforme esa transformación seamos lo que somos ahora, porque seríamos diferentes si nos hubieran conquistado los franceses o los ingleses, o los portugueses. Seríamos diferentes a los que somos. Pero si hay que pedirle una disculpa a los mexicanos, habría que exigírsela también a los franceses, a los ingleses y más aún a los gringos, porque ni los ingleses, ni los franceses, ni los españoles nos robaron territorio. ¿Nos invadieron? Sí, también nos invadieron los gringos. Nada más que esos, sí, nos robaron la mitad del territorio nacional. Que dicen que no nos pagaron, con Antonio López de Santana lo vendió en 5 millones de pesos oro. Vamos a aceptarlo, que no me compro esa idea. No me la compro porque para mí el que tuvo el beneficio en un momento determinado de esos 5 millones de pesos oro fue Benito Juárez. ¿Pero se lo pagaron en efectivo? No. ¿Qué creen? Se lo pagaron con armas y balas para poder mantener las leyes de reforma. A lo que es lo mismo, se robaron el territorio nacional. Y si estuvo aquí el señor Kushner, yerno de Donald Trump, le hubiera dicho, mándale este mensaje a tu suegro, ¿no? Que nos pide una disculpa por habernos robado la mitad del territorio y por habernos invadido en cualquier cantidad de ocasiones y por haber invadido y violado las leyes mexicanas hasta la fecha. Pero a unos sí y a otros se me olvida que me invadieron. No sé quién esté aconsejando, sabemos que la señora esposa del presidente López Obrador es una historiadora, da cátedras en la Nacional de México, pues ella tendría que saber muchísimo más que yo, y no lo dudo, pero también habría que decirle que si, por la conquista española y por la cantidad de masacres que hubo, porque no se pueden negar, porque también hubo masacres con los gringos, también hubo masacres con los franceses, y también hubo masacres con los ingleses. Y reitero mi postura, ojalá y alguien me pueda decir si ha conocido una conquista en forma pacífica. Creería que no la hay. Y otro tema, insisto, el señor presidente tiene una forma diferente de hacer política. Esperemos que resulte. Siempre lo he dicho, yo no voté por él, pero yo le deseo el mejor de los éxitos.
porque si le va bien al presidente, nos va bien a los mexicanos. Por esa sencilla razón, espero que triunfe este sexenio. El día de ayer, el señor presidente se burló de la prensa en nuestro país, prensa escrita, de radio y de televisión, llamándole, como ya le gustó decirle, la prensa fifí, llamándoles doble cara, llamándoles hipócritas y con cualquier cantidad de adjetivos calificativos a la prensa. ¿Por qué? Porque no piensan igual que él. Porque el día que no les dice neoliberales, les dice conservadores. Y miren que me gusta ver las noticias y pretendo estar medianamente informado. Creería que el único lugar donde le llaman populista es en la hora del búho al señor presidente. Yo no he visto en ningún noticiero que le digan el populista del presidente López Obrador. Pero él sí se jacta de decirle prensa neoliberal, prensa conservadora, prensa fifí, y el día de ayer, llegando al extremo, decirles hipócritas, falsos, doble cara. ¿Es de extrañarse estas actitudes del señor presidente? No. Recuerden que en el año 2016 o 2017, cuando su hermano Pío fue el asesor de un candidato a diputado para Veracruz por el Revolucionario Institucional, dijo el entonces precandidato López Obrador que dejaba de ser su hermano porque estaba apoyando al Revolucionario Institucional. A lo que es lo mismo, piensas como yo, estás conmigo, no piensas como yo, estás en contra de mí. Creo que eso en la política actual, en la política moderna, en la política que necesitamos en nuestro país, no debe de existir ser tan tajante, ¿no? Podemos concordar en algunas cosas, podemos no concordar en otras, pero de ahí, si no estás conmigo, estás en contra de mí. Todo lo que haga el señor presidente de la República, ¿está bien hecho? No. Aquí, por ejemplo, estoy leyendo que Fonatur revela qué empresa realizará el plan maestro del Tren Maya. Ya tienen qué empresa la va a realizar. Y yo le pregunto al señor presidente, ¿ya tiene los estudios de impacto ambiental de ese tren? Todavía no. ¿Ya se hizo la licitación pública del costo de ese tren? No. Pero Fonatur ya sabe qué empresa va a ser la asignada para la realización de esta magna obra. Insisto, ¿estoy de acuerdo con el Tren Maya? Sí. Creo que puede ser muy positivo para el país. Lo que yo no puedo considerar es por qué comienza en Tabasco y termina en Quintana Roo. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Y por qué los dos estados más pobres y más abandonados de la República, como Chiapas y Oaxaca, no están inmiscuidos en esta magna obra? Y han sido los dos estados con mayor índice de analfabetismo a nivel nacional y los dos estados de la República con mayor pobreza a nivel nacional. ¿Les hubiera servido tener el Tren Maya ahí? Pues yo creería que sí, ¿no? Compensarles un poquito de lo que han dejado de hacer durante 70 años el PRI, durante 14 años y durante 12 años el PAN. Pagarles un poquito con ello, pero ni hay el estudio de impacto ambiental, ni hay licitación pública, pero ya está el Tren Maya. Eso también se tiene que callar la prensa, es una pregunta para el señor presidente, porque es fifí, porque es neoliberal,
porque es conservadora, porque es doble cara, porque es traidora. Entonces, quien piense diferente al señor presidente, ¿estamos mal? Y si no, pueden escribir lo que quieran. Sí, pero al día siguiente lo están regañando. Entonces, ¿en dónde está la libertad de expresión? Se manifiesta muy claro en el artículo primero de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 19. Y si nos queremos ver un poquito más exagerados, 14, 16, 18 y 19 constitucionales, y le podemos incluir el 21. Pero en el primer artículo de la Constitución, ahí está. Ahora, el señor presidente puede diferir su forma de pensar de la gran mayoría de los periodistas, claro que sí, pero que sea a nivel privado, no utilizando los instrumentos del Estado, porque está utilizando el Palacio Nacional, punto, se acabó, para hacer una exposición pública y les está llamando fifís, antidemocráticos, conservadores, neoliberales, falsos, doble cara. Entonces, si estás conmigo, eres mi amigo. Si no piensas igual que yo, eres mi enemigo. Muy prestigiados licenciados con doctorado expusieron su opinión el día de hoy y creo que fue bastante negativa la impresión que dieron hacia el señor presidente de la República. Me decía Luisa, bueno, ¿y por qué los medios de comunicación no dejan de ir a Palacio Nacional? Y que dé sus conferencias ante nadie, ¿no? Y mi contestación fue yo la veo yo muy fácil. Recordemos que radio y televisión se dan por concesiones. Y si en un momento determinado la radio y la televisión no mandan a sus reporteros, el presidente de la República puede quitarle la concesión. Entonces dice uno, bueno, pues por conveniencia. Lo que yo, conforme lo que me dijo Luisa, yo lo acomodo a mi forma de pensar, sería decir que se presenten, pero que no pregunten nada. ¿Por qué? Porque son doble cara, ¿no? Porque son falsos, porque son hipócritas, porque son fifí, reaccionarios. Y yo me pregunto, ¿ese es el cambio que votó el 53% de los votantes en México? ¿Por coartar la libertad de expresión? ¿Por quien piense diferente al señor presidente de la República? ¿Va a ser fifí? ¿Va a ser conservador, neoliberal, falso, doble cara? Pues yo, a título personal, no me quedo con ninguna de ellas, y mientras yo no esté de acuerdo con lo que diga y haga el señor presidente. Amigos, amigas, de regreso a esta su estación, GB Radio. Un saludo muy cordial a nuestro buen amigo Javi Carvajal. Ya no habíamos sabido de él. Mil gracias por los saludos. Y vamos a seguir con este tema escabroso. Yo me considero prensa, yo me considero un pobre analista, ¿no? Alguien que le gusta la política y hasta ahí. Yo no pudiese decir, ni soy periodista, ni estudié periodismo, ni nada por el estilo. Pero se me hace una falta de respeto que se les nombre así a cualquier persona que ejerza el derecho de transmitir. Se ponen comodados y dicen que le quede el saco, que se lo ponga. No, perdón. Usted dijo que son unos falsos, que son hipócritas, que son fifí, que son de todo. Aquí dice, licenciado, ya dígale al señor mal. Que se ponga a trabajar y que no ande perdiendo el tiempo, y queremos ver los proyectos de nación. Siempre diré, la cuarta desfiguración. Pues sí, si esa es la cuarta transformación, espero no concluirla a ver.
¿Qué transformación? Dejar el avión presidencial en un hangar en Los Ángeles pagando un dineral por mantenerlo ahí para que el señor presidente de la República se vaya en líneas aéreas comerciales. El haber dicho quito los pinos porque es la casa embrujada y que se abra al pueblo. Perdón, ya lo vio el señor presidente. Vino el yerno del presidente más poderoso del mundo y lo tuvo que recibir en casa del vicepresidente de Televisa porque no tenía un lugar donde recibirlo. Yo lo hubiera recibido en Palacio Nacional, ¿no? Que no lleva escolta, ese es asunto del señor presidente. Yo le diría, ojalá y llevar una escolta bien preparada, porque no sabemos, hay muchos desequilibrados. Acuérdense de lo que le pasó al señor Colosio, un desequilibrado, o dos o tres desequilibrados. Hay gente que no está de acuerdo en su forma muy particular de gobernar el país. Y uno de esos puede tener un arrebato de locura, un arrebato de violencia. ¿Y qué va a pasar en México? Que sí que haya un magnicidio, por favor. Es lo único que no queremos. ¿Y cómo se resuelve eso? Pues con una escolta, ¿no? Una escolta preparada como escolta del señor presidente de la República. ¿Estamos alarmados porque se pueda coartar la libertad de expresión? ¿O porque les dice al pueblo, les voy a traer una hoja firmada en donde no me voy a reelegir? Perdón. Él hizo el juramento de hacer cumplir, hacer valer la Constitución política y las leyes que de ella emanen. Y la Constitución política dice no reelección. Entonces no tendría por qué decir voy a firmar una carta en donde no me voy a reelegir. Pues esa misma carta la pudo haber hecho Fidel Castro Ruz y duró cerca de 50 años en el poder. Evo Morales también pudo haberlo dicho lo mismo y sigue en el poder. El señor de Nicaragua, siempre se me olvida el nombre de ser miserable el güey y sigue en el poder. Estamos viendo a Venezuela y sigue en el poder. Yo no sé si hayan firmado cartas o no cartas, pero creo que en esos países existía la no reelección. Y me canso, ganso, que está la reelección, ¿no? Pero siento que hay muchos despedidos. Yo recuerdo cuando el presidente Calderón dijo que voy a ser el presidente del trabajo, y todo fue menos del trabajo, ¿eh? Entonces espero que el presidente López Obrador no diga la cuarta transformación va a ser la que salve a México y no pase así. Ya las guarderías, pues ahora que los cuiden las abuelitas a los nietos, que ya no tienen derecho a vivir una vejez tranquila. No. Ahora las abuelitas que cuiden a los nietos porque ya no va a haber guarderías. Creo que tuvo la sabiduría como para echar para atrás el hecho de quitar los refugios a mujeres violentadas. Dicen que recapacitar es de sabios. Qué bueno que recapacitó el señor presidente. Ya no van a haber preescolares. Los niños van a entrar a primaria. Vamos a ver cuál va a ser el resultado. Ya se van a construir 100 universidades, pero van a seguir dando clases a los niños en primarias, en aulas que no tienen techo, que no tienen pupitres, que no tienen pizarrones. ¿Por qué no dejaron las primarias oficiales lo mejor posible en su sexenio? 100 universidades. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Exigir una disculpa pública. Qué bueno que Su Majestad el Rey no contestó y contestó el presidente del gobierno español, diciendo que hace 500 años las sociedades se comportaban en una forma diametralmente opuesta. Fue una contestación dura, sí, hubo una queja diplomática,
Sí, el por qué se había hecho pública la carta enviada del presidente López Obrador a Su Majestad el Rey Felipe VI. Son documentos que debían ser de secreto de Estado. Lo que se pida o lo que se reclame o lo que se tenga que comentar se tiene que quedar entre dos personajes, o en su defecto el secretario de Relaciones Exteriores o por conducto del embajador de México en España. Pero una carta directa y hacerla pública a título personal, vuelvo a decir, no. Y lo sucedido el día de ayer con la prensa se me hace una barbarie. Yo invitaría a todos los medios masivos de comunicación a que por conveniencia que sigan yendo sus reporteros a Palacio Nacional a las 5 de la mañana, pero que no le hagan preguntas al señor presidente, para que no se pueda malinterpretar que son pensafifí, doble cara, hipócritas, neoliberales, conservadores, y cuanto adjetivo calificativo ese día se le ocurra decir al señor presidente de la República, ¿no? Y ojalá se haga cumplir la ley, y ojalá, y lo primero que espero de este sexenio, y quizás lo único que espero de este sexenio, es que se acabe la maldita corrupción, que ese es el mal mayúsculo, y que para mí, insisto, a título personal me han atacado porque dicen, es que no quieres a Morena, no quieres al presidente. No concuerdo con sus formas, eso es todo. No concuerdo ni con las del PRI, ni con las del PAN, ni con las del PRD, ni con las de Morena, ni con las del Verde. No concuerdo. Para mí los colores es lo que menos me importa. Lo que me importa es el personaje que haga que México salga del espasmo en que se encuentra. Que México crezca. No con ideologías estúpidas como la de López Portillo, de que ya tenemos petróleo y ahora vamos a tener que aprender a ser ricos. Pues ahora veo más pobreza que nunca. ¿Por qué no decir, el pueblo votó, 53% votaron a favor del presidente López Obrador porque estaban hasta la madre del PRI y del PAN? Para decir las cosas claras, ¿no? No creo que hayan votado por Morena. Votaron porque estaban hasta la madre del PRI y del PAN. Estuvieron hasta la madre del PRI y le dieron el cambio al PAN, ¿eh? Dijeron, con un sexenio no es suficiente para demostrarlo. Pues con un sexenio no fue suficiente para demostrar las cantidades de estupideces que cometió Vicente Fox. Bueno, pues a Vicente Calderón. Ay, se me fue. Felipe Calderón. Pues otra vez otras estupideces. Declaro la guerra, ¿no? O sea, ya iba a decir una leperada. Bueno, llegó un personaje innovador en la política. ¿Buen político? No. ¿Buen orador? Sí. Pues tenía una cosa a su favor. Era galán. Y fue el presidente de las mujeres. Las mujeres querían tener un presidente galán y lo llevaron a la presidencia de la República. Punto. ¿Fue buen gobernador en el Estado de México? No. ¿Fue buen presidente municipal en Toluca? No. ¿Fue un buen diputado local? No. ¿Fue un buen presidente de la República? No. ¿Y ahí está? Dijeron, no queremos a Peña. Ande pues. Llegó alguien diferente. Para mí el pueblo votó por alguien diferente. Querían probar al PAN. Y siempre lo he dicho. El PAN fue un excelente partido de oposición. Un pésimo partido en el poder. La corrupción, pues no es que la haya inventado, pero la perfeccionó el PRI, ¿eh? No hay gobierno priista que no hayan salido millonarios hasta decir ya basta. Insultativo para el pueblo. Una cosa es ser rico y otra cosa es ser multimillonario. Y no sé si ustedes, pero yo no conozco a ningún expresidente que haya salido en la modestia
en la modestia de tener 100 millones de pesos. Eso es ser modesto en la política mexicana. 100 millones de dólares para arriba, lo que le quieran poner a cualquier expresidente de la República. Eso no sé cómo se le llame. Ahora el presidente quiere ser tan austero de que ahora va en su batilleta. Antes era el batisuru, ahora es el batilleta, porque ya no hay bocho, sino sería el batibocho, donde cuando era el batisuru, Nico, su chofer, ganaba más que él como jefe de gobierno de la Ciudad de México. No sé si ahora su chofer gane más que él como presidente, pero no veo. Ojalá pueda con la corrupción, pero van 2 obras, tres. La primera de ellas fue que mandó a 5 secretarios de Estado a Nueva York a comprar 500 pipas de gasolina, que nunca nos han dicho cuántas han entregado. Se fueron y se compraron. Ahora yo me pregunto, ¿se van a necesitar esas 500 pipas? Ahora que dicen que ya no hay huachicoleo, ahora ya están los ductos libres, ¿se van a necesitar esas 500 pipas? ¿1,000 millones de pesos? ¿Se van a necesitar? ¿Quién sabe? ¿Hubo licitación? No hubo. En Dos Bocas, Tabasco, la refinería, no va a haber licitación. Va a ser asignación directa. En el Tren Maya, que ya Fonatur lo revela, que ya sabe qué empresa va a realizar el plan maestro del Tren Maya. ¿Va a haber licitación? Me canso ganso que no. ¿Qué otra? Santa Lucía, me canso ganso que va a ser. ¿Quién lo va a construir? ¿Sabe? Por una encuesta patito, se canceló el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Consecuencias ya hubo. México, el 5º lugar más visitado del mundo. ¿Qué creen? A partir de la cancelación, Turquía estaba por arriba de México, bajó Turquía al 6º lugar, subió México al 5º, con la elaboración del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. A partir de que cancelaron esa obra, y que no vamos a tener más que el Benito Juárez o el Benito Juárez, ahí le pongan ustedes a escoger, México volvió a pasar al 6º y Turquía al 5º lugar en turismo en el mundo. Y como lo sacaron con Carlos Loret de Mola en el noticiero de la mañana, ¿no?, que le hicieron la pregunta a varios de los trabajadores del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que qué opinaban, que ahora se quedaban sin trabajo, 40,000 personas. Y uno de ellos le dijo, señor presidente, yo voté por usted. Y la madre, pues van a haber 40,000 que digan, o 30,000 que digan, yo voté por usted y me quedé sin trabajo. No sé cómo va a ir la 4ª transformación. A título personal, y siempre lo digo con el debido respeto y ya sabiendo de que hay mucha gente que piensa diferente a mí, ojalá y funcione la 4ª transformación, nada más en el caso de que se disminuya la corrupción a altos niveles de gobierno. Porque al pinche tecolote le vamos a seguir sobornando con 50 pesos. Al Ministerio Público con 1,000. Entonces, la corrupción, y lo he dicho y creo, en todos los países del mundo existe la corrupción, por desgracia. Pero ¿cuál es el antídoto a que haya menos corrupción? Muy sencillo. A las personas de 20 años ya crecimos, me puse a los 20, bueno, 25, ya crecimos con la corrupción. Difícilmente se va a poder erradicar. Hay que comenzar abajo, hay que comenzar en las primarias, que la corrupción es mala. Que crezcan los niños con que la corrupción es mala, con que la corrupción impide que un país crezca. Ahí es en donde. Y que el resultado de ello lo vamos a ver dentro de 15, dentro de 20 años.
La corrupción no se va a acabar por un mandato presidencial ni por una iniciativa de ley. Porque aquí estábamos viendo, bueno, son unos cuantos pesos que están desaparecidos. Y ya en el sexenio del señor presidente de la República. Espérenme. Los gobiernos locales no han explicado qué pasó con 302,000 millones que les dio la Federación. 302,000 millones que están en paradero desconocido. ¿Dónde están? ¿Quién sabe? Y aquí, en este pueblo mágico, que una obra de 220 metros, llevan 5 meses, pues me imagino que lo están pasando con 4 facturas para poderlo cobrar al triple, ¿no? Ahí hay parte de esos 302,000 millones ante un gobierno tan ignorante como el que tenemos en este pueblo mágico de Tepoztlán. Pero, ahí está, son 302,000 millones. Y quiero ver si la Fiscalía General de la República ha hecho algo para ver en dónde está este dinero. Veracruz, Michoacán y el Estado de México concentran casi la mitad del dinero cuyo ejercicio y destino no ha sido esclarecido. Hijo de... No. Pero no averiguan. Ahí es donde hay que acabar con la corrupción. El acabar con la corrupción diciendo que el salario máximo que puede tener el presidente es de 108,000 pesos, no lo veo por ahí. Pues vamos a ver qué notas nos dan para platicar con ustedes el viernes en la hora del búho. Una vez más les ofrezco la disculpa por no haber salido al aire el viernes y el lunes. Les recuerdo, amigos y amigas, que nos pueden estar viendo en la página de Facebook, GB Radio, y terminando el programa 5 o 6 minutitos después, ya pueden verlo íntegramente nuevamente, enviarlo, compartirlo. Ahí está, en la página de Facebook, en la página de Twitter y en la página de YouTube como GB Radio. En cualquiera de esos medios pueden ustedes estar viendo los diferentes programas de esta asociación GB Radio.